El Imperio Ruso tuvo sus raíces en el Principado de Moscú, que emergió en el siglo XIV bajo el liderazgo de Iván el Terrible. Iván, quien gobernó desde 1547, se convirtió en el primer zar de Rusia y consolidó su poder a través de la expansión territorial y la centralización del Estado. Su reinado estuvo marcado por una serie de campañas militares y la creación de un Estado autocrático. La derrota de los tártaros en el Kanato de Kazán en 1552 y en el Kanato de Astracán en 1556 fueron hitos importantes en la expansión de Moscovia y el establecimiento de la hegemonía rusa en la región del Volga. El siglo XVII fue un periodo turbulento conocido como el Tiempo de los Trastornos, que comenzó con la muerte de Iván el Terrible y el fin de la dinastía Rurik en 1584. Esto condujo a una serie de conflictos internos y externos, incluyendo invasiones polacas y suecas, y una lucha por el poder entre varias facciones rusas. En 1613, Miguel Romanov fue elegido zar, fundando la dinastía Romanov, que gobernaría Rusia durante más de 3 siglos. Bajo Pedro el Grande, quien reinó desde 1682 hasta 1725, Rusia se transformó en una gran potencia europea. Pedro llevó a cabo una serie de reformas radicales para modernizar el ejército, la administración y la sociedad rusa. Su objetivo era occidentalizar Rusia y hacerla competitiva con las potencias europeas. Fundó la ciudad de San Petersburgo en 1703, que se convirtió en la nueva capital de Rusia y un símbolo de la modernización del país. Durante el reinado de Catalina la Grande, 1762 a 1796, el Imperio Ruso continuó expandiéndose y consolidando su poder. Catalina implementó reformas administrativas, legales y educativas y promovió el arte y la cultura. Su reinado estuvo marcado por la expansión territorial, incluyendo la anexión de Crimea en 1783 y la participación en la partición de Polonia, lo que aumentó significativamente el territorio del Imperio Ruso. El siglo XIX vio a Rusia desempeñar un papel importante en los asuntos europeos, especialmente durante las guerras napoleónicas. Bajo el liderazgo de Alejandro I, Rusia se alió con otras potencias europeas para derrotar a Napoleón Bonaparte. La victoria rusa en la batalla de Borodino en 1812 y la posterior entrada del ejército ruso en París en 1814 consolidaron el estatus de Rusia como una gran potencia europea. Sin embargo, las reformas internas no pudieron mantenerse al ritmo de los cambios sociales y económicos, lo que llevó a una creciente insatisfacción y eventual agitación. El siglo XIX también fue un periodo de crecientes tensiones internas y reformas. Alejandro II, conocido como el Zar Liberador, inició una serie de reformas significativas, incluida la emancipación de los siervos en 1861. Esta medida liberó a millones de campesinos de la servidumbre, pero también creó nuevos desafíos, ya que muchos siervos liberados carecían de tierras y recursos suficientes para sostenerse. A pesar de estos intentos de modernización, Rusia enfrentó numerosas dificultades, incluyendo la Guerra de Crimea, 1853 a 1856, que expuso las debilidades militares y administrativas del imperio. La derrota de Rusia en esta guerra subrayó la necesidad de reformas más profundas y estructurales, pero los esfuerzos para modernizar el país a menudo fueron obstaculizados por la resistencia conservadora y la inestabilidad política. Durante el reinado de Alejandro III, 1881 a 1894, Rusia adoptó una política de rusificación y represión para mantener el control sobre su vasto imperio multinacional. Alejandro III se opuso a las reformas liberales y se centró en fortalecer el poder autocrático. Sin embargo, su enfoque autoritario solo sirvió para aumentar las tensiones sociales y políticas. Nicolás II, el último zar de Rusia, ascendió al trono en 1894. Su reinado estuvo marcado por una serie de eventos trágicos y desastrosos que contribuyeron a la caída del Imperio Ruso. La Guerra Ruso-Japonesa, 1904 a 1905, resultó en una humillante derrota para Rusia y socavó la confianza en el régimen zarista. La Revolución de 1905 fue otro punto de inflexión, cuando las protestas masivas y la violencia estallaron en respuesta a la represión y las condiciones socioeconómicas adversas. El zar Nicolás se vio obligado a
conceder algunas reformas y establecer una Duma o Parlamento, pero estas medidas no lograron satisfacer las demandas de la población. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, exacerbó las tensiones internas y aceleró la caída del imperio. Las enormes pérdidas militares, la crisis económica y el hambre generalizada minaron aún más la autoridad del zar. En 1917 estalló la Revolución de Febrero, que resultó en la abdicación de Nicolás II y el establecimiento de un gobierno provisional. El caos político continuó con la Revolución de Octubre del mismo año, liderada por los bolcheviques bajo el liderazgo de Vladimir Lenin. Los bolcheviques tomaron el control del gobierno y comenzaron a implementar un régimen comunista. Este evento marcó el final del Imperio Ruso y el comienzo de la Unión Soviética. La Revolución de Octubre en 1917 fue un evento decisivo en la historia rusa. Bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, los bolcheviques derrocaron al gobierno provisional y establecieron un Estado comunista. En los años siguientes, Rusia se sumió en una guerra civil entre el ejército rojo bolchevique y el ejército blanco antibolchevique. Esta guerra civil, que duró hasta 1922, resultó en la victoria de los bolcheviques y consolidó su poder sobre el vasto territorio ruso. En 1922 se formó oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, unificando a varias repúblicas bajo el control centralizado del Partido Comunista. Lenin implementó políticas como la nueva política económica, NEP, para revitalizar la economía devastada por la guerra. Sin embargo, la salud de Lenin declinó rápidamente y en 1924 falleció, dejando un vacío de poder. Después de la muerte de Lenin, Iósif Stalin emergió como el líder supremo de la Unión Soviética durante su gobierno, que se prolongó hasta 1953. Stalin llevó a cabo una serie de políticas radicales que transformaron a la URSS en una potencia mundial. Entre sus políticas más significativas se encontraban la colectivización de la agricultura, que resultó en hambrunas devastadoras, y los planes quinquenales para industrializar rápidamente el país. El régimen de Stalin también estuvo marcado por la represión brutal y las purgas políticas. Millones de personas fueron arrestadas, exiliadas o ejecutadas durante el Gran Terror de los años 1930. La política de terror estatal aseguró el control absoluto de Stalin, pero también dejó cicatrices profundas en la sociedad soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, la Unión Soviética desempeñó un papel crucial en la derrota de la Alemania nazi. La batalla de Stalingrado, en particular, fue un punto de inflexión en la guerra y mostró la resistencia y el sacrificio del pueblo soviético. Tras la guerra, la Unión Soviética emergió como una de las dos superpotencias mundiales, junto con los Estados Unidos, dando inicio a la Guerra Fría. La era de la Guerra Fría fue un periodo de tensiones y competencia geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ambos países participaron en una carrera armamentística nuclear y lucharon por la influencia global a través de conflictos indirectos y alianzas estratégicas. En 1953, tras la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev asumió el liderazgo y llevó a cabo un proceso de desestalinización, condenando los excesos de Stalin y tratando de liberalizar parcialmente el régimen. La última fase de la historia de la Unión Soviética estuvo marcada por una creciente inestabilidad política y económica. Durante el liderazgo de Leonid Brezhnev, 1964 a 1982, la Unión Soviética experimentó un periodo de estancamiento, caracterizado por una economía ralentizada y una falta de reformas significativas. A pesar de esto, la URSS siguió siendo una superpotencia militar y continuó compitiendo con los Estados Unidos en la Guerra Fría, como lo demuestran eventos como la invasión soviética de Afganistán en 1979. En 1985, Mikhail Gorbachev se convirtió en el líder de la Unión Soviética y buscó revitalizar el país a través de una serie de reformas conocidas como perestroika, reestructuración y glasnost, transparencia. La perestroika
tenía como objetivo reformar la economía soviética mediante la introducción de elementos de mercado, mientras que la Glasnost promovía una mayor apertura y transparencia en el gobierno y la sociedad. Aunque estas reformas inicialmente generaron esperanzas de cambio, también desencadenaron una serie de desafíos y crisis. La liberalización política permitió la expresión de descontento y el surgimiento de movimientos nacionalistas en varias repúblicas soviéticas. Al mismo tiempo, la economía seguía en declive, lo que exacerbó las tensiones sociales y políticas. En 1990, la Unión Soviética enfrentó una creciente presión interna y externa. Varios países del bloque del Este, que habían estado bajo la influencia soviética, comenzaron a alejarse del comunismo y a adoptar sistemas democráticos y de mercado. Dentro de la Unión Soviética, las repúblicas bálticas declararon su independencia y otras repúblicas siguieron su ejemplo. El golpe de Estado fallido de agosto de 1991, llevado a cabo por miembros conservadores del Partido Comunista que se oponían a las reformas de Gorbachov, fue un punto de inflexión. El golpe fue derrotado, pero debilitó aún más el poder central y aceleró el colapso de la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov dimitió como presidente de la Unión Soviética y el Imperio Soviético se disolvió oficialmente al día siguiente. El colapso de la Unión Soviética tuvo un impacto profundo en la geopolítica mundial. Rusia, como sucesor legal de la Unión Soviética, heredó su lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la mayor parte de su arsenal nuclear. Sin embargo, la transición a una economía de mercado fue difícil y estuvo marcada por una década de crisis económica y social. La disolución de la Unión Soviética también llevó al surgimiento de nuevas naciones independientes en Europa del Este y Asia Central, cada una enfrentando sus propios desafíos y oportunidades en el proceso de construcción nacional y desarrollo económico.